Hoy he titulado esta prédica como Piedritas en el cuerpo. Dicen las escrituras que todos nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. La iglesia está compuesta por cada uno de nosotros y no está acotada únicamente a los que prestamos un servicio o dentro del ministerio. Es decir, la iglesia no está compuesta exclusivamente por los pastores, los que predicamos o los mentores. No, miren, yo les voy a empezar a leer, hoy vamos a leer Biblia y voy a empezar a leer algunos versículos de Primera de Corintios, capítulo 12, del 12 al 27, donde habla cómo es la iglesia, cómo se compone la iglesia. Dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos, otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola. Versículo 18. Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto a cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Hace mucho énfasis en lo mismo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Más adelante dice, algunos son más honorables, otros deben protegerse más. Y en el versículo 28 continúa diciendo, esto hace que haya armonía entre los miembros, o sea, nosotros, a fin que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Entonces, los que servimos aquí en el ministerio, tan solo somos una parte del cuerpo de Cristo con unos objetivos específicos que se describen también en la Escritura. En Efesios 4:11 al 16, Efesios 4:11 al 16 dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, y es donde dice que dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Versículo 12 dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, como ministerio tenemos la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios, que somos todos los que estamos aquí reunidos. ¿Y cómo los preparamos? Con los grupos específicos que tenemos, como el grupo de hombres, el de mujeres, el de parejas, jóvenes, encuentros, cursos, todo esto. Pero ahí dice claramente, no sé si ustedes se dieron cuenta, que el ministerio prepara al pueblo para que lleve a cabo la obra de Dios. ¿Quién lleva a cabo la obra de Dios? El pueblo. La parte de nosotros como ministerio es preparar para que el pueblo lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Aquí Dios nos está diciendo que la responsabilidad de llevar a cabo la obra de Dios no es de quienes, únicamente de quienes sirven en la iglesia. Es de aquellos que están siendo preparados, que están asistiendo a los grupos. Y la escritura continúa diciendo, en el mismo capítulo, versículo 13, dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Es un proceso. No es solo paso 1, paso 2 y ya está. No. Esto debe continuar. Porque nosotros debemos seguir madurando. Es más, nosotros como mentores y líderes del ministerio también continuamos capacitándonos, formándonos, recibiendo de los recursos que Dios ha puesto para seguir creciendo, porque sabemos lo importante de seguir avanzando, porque de esa manera vamos a poder servir
mejor y preparar al pueblo de una mejor manera. ¿Para qué? Para no ser arrastrados ni empujados por corrientes de enseñanzas falsas, enseñanzas nuevas o motivaciones erróneas que buscan que nos inclinemos más hacia el humanismo, que es lo que hoy en día se ve por todo lado. Es decir, que nos enfocamos en el yo menos que en él. Y todas esas corrientes humanistas, ustedes saben que buscan que nuestras vidas giren en torno a nosotros mismos y no en torno a Dios. Yo esto lo describo que es como querer que el sol gire alrededor de la tierra, y no es así. La tierra debe girar alrededor del sol para crecer en todo sentido hasta que ¿qué? Hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que somos nosotros, la iglesia, que somos todos nosotros. Y miren cómo es de hermoso Dios, porque en el versículo 16 del mismo capítulo dice que Él hace que todo siempre encaje de la mejor manera. Pero atención aquí, por favor, porque es clave comprenderlo y llevarlo a nuestro corazón. Versículo 16 dice: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, o sea, cada uno de nosotros, los que estamos escuchando, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. En otras palabras, cada uno de nosotros, al cumplir con su función específica, vamos a ayudar a los demás a desarrollarse. Y todos en conjunto vamos a crecer y a tener vidas sanas. Pero es una sanidad integral. Alma, cuerpo y espíritu. Y estaremos llenos de amor. Reflejaremos el amor de Dios. Y quizás yo sé que alguno dirá: ay, pero yo no sé cuál es mi función en el cuerpo. No se preocupe. Tranquilo. Comencemos con comprometernos. Y eso es lo primero que les quiero dejar hoy. Necesitamos comprometernos. Comprometámonos a buscar a Dios cada día. Esforcémonos por adquirir conocimiento de Dios. ¿En dónde? En los grupos conexión que tenemos, en los encuentros, en los recursos que el ministerio da por sí. Pero ojo acá, que si nosotros no nos comprometemos con lo que nos va a ayudar a crecer, ¿cómo vamos a comprometernos a cumplir la labor dentro del cuerpo? Jesús nos dice que nosotros nos debemos comprometer a estar unidos a Él para dar fruto. Que debemos dar siempre fruto, porque separados de Él, nada podemos hacer. En Juan capítulo 15 habla, creo yo que lo han escuchado, habla Jesús acerca de esto. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Versículo 5 dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Jesús, ¿a quién le dirigió inicialmente estas palabras? A sus primeros discípulos. Y ellos aún no tenían claro cuál era esa función dentro del cuerpo que deberían cumplir. Pero ellos permanecieron unidos a Jesús. Comenzaron a entender cuál era su función. Miren, eran personas imperfectas, emocionales, envidiosos, calculadores, consentidos, traicioneros. O sea, un combo que solo Jesús podría tener para transformarlos, porque eran tremendas joyitas.
Y esto es una expresión colombiana cuando uno dice tremendas joyitas, cuando queremos decir que los muchachos son complejos de manejar. Si su hijo es así de complejo de manejar, dígale, uy, usted sí es tremenda joyita, pero en las manos del Señor, porque ahí van a tomar el valor correcto que ellos tienen. Entonces, estas joyitas de discípulos arrancaron comprometiéndose. Claro, en el camino fallaron, quisieron tirar la toalla, vino incertidumbre, pero eso los movía, había algo que los movía en su interior y era el compromiso de Jesús por ellos. Y ese debe ser la misma motivación para cada uno de nosotros. No hay nadie que esté más comprometido con cada uno de ustedes que Jesús mismo. Juan 15:13 dice, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Y en el 15 dice, yo no los llamo esclavos, porque el amo no confía en sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. ¿Y qué hizo Jesús? Dio la vida por sus amigos, por nosotros. Entonces, fíjense que la iglesia no está construida ni fue construida por gente perfecta, sino de imperfectos comprometidos. La iglesia es el lugar donde venimos a aprender a cómo ir dejando esa vieja naturaleza que nunca nos va a llevar a cosas buenas, para ir adquiriendo la nueva naturaleza. Alguien mencionó que la iglesia era como un gimnasio, donde todos van es porque necesitan bajar de peso, mantenerse saludables, fortalecer los músculos, y no es para los que se sienten musculosos en el peso ideal y sanos, no. O si no, pues ¿para qué van al gimnasio? A chicanear o a dárselas de muy fortachones, no. Por algo Jesús le dijo a uno de los maestros y fariseos de aquella época que él no venía a los que se creían estar sanos, sino que él iba a los que estaban enfermos, a los que sabían que estaban enfermos. Entonces, no importa la edad. Si no, pues, si ustedes creen que es importante la edad, pregúntele a Abraham, pregúntele a Moisés. O si creen que son muy jóvenes los jóvenes que me están escuchando, pregúntele a Daniel, a David, a María. Es más, no importa la condición actual, si no le podemos preguntar a Rahab, a la samaritana, a María Magdalena, a Elías, Oseas, Isaías. Y ustedes van a leer en la Biblia, no hay un hombre perfecto, excepto Jesús, con el cual Dios no haya hecho la obra. Todos han sido imperfectos como cada uno de nosotros, pero comprometidos. Miren, en la Biblia vamos a encontrar uno de los mejores ejemplos de que lo importante es comenzar a comprometerse, que en el camino nos podemos equivocar, pero bien dice la palabra, 7 veces cae el justo y en todas ellas Dios lo levanta. Es la vida de Pedro y quiero que le echemos un vistazo a la vida de Pedro. En una ocasión Jesús le preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y cada uno comenzó a responder conforme a lo que habían escuchado de la gente. Y luego preguntó, ahora ustedes, ¿quién dice que soy? Nunca preguntó, ¿qué dices que soy? Sino quién, algo, alguien. No era algo, sino alguien. Entonces, estoy seguro que pues ustedes que han leído la Biblia seguramente van a responder las mismas palabras, de la misma manera que Pedro respondió. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y le vamos a agregar más de lo que conocemos, porque ya tenemos en día hoy una palabra que nos lo describe. Pero Pedro no tenía un texto en la mano, pero sí tenía las experiencias vividas con Jesús para descubrir quién era y quién es. Es como que yo leyera un libro acerca de mi esposa y me contara cómo es ella. Y si me preguntara, respondiera conforme a lo que leí, pero sin convicción, porque no lo he vivido. Ahora, que yo he vivido con ella por 14 años, les puedo decir muy bien y convencido de quién es mi esposa. ¿Por qué? Por la experiencia. En Mateo 16, 17 y 18 aparece aquí el texto bíblico que les acabo de narrar. Dice, Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan,
porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo, tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Simón ahora es Pedro, es roca, una roca dentro del cuerpo. Estos versículos han sido motivos de diferentes interpretaciones por diferentes teólogos. Unos piensan que cuando Jesús hablaba que sobre esta roca edificaré mi iglesia, hacía referencia a él mismo, a Jesús mismo, a Jesús mismo. Otros sostienen que dijo que era sobre Pedro. Y la verdad, aquí no lo vamos a ver, porque yo me quiero centrar en lo que dijo sobre Simón. Lo llamó roca, una roca con la cual podía comenzar a construir algo, comenzar a construir una iglesia, una roca firme. Pero fíjense que Pedro en ese momento no era firme. Después de estas declaraciones, Pedro siguió sacando su naturaleza de Simón, que cargaba, porque él comenzó su proceso como lo estamos nosotros. Miren, en el proceso, cuando Jesús le pidió ayuda a Pedro para orar en el monte Getsemaní, porque ya era el momento y Jesús tenía una angustia profunda y les dijo, se llevó a 3. Dijo, ayúdenme, ahí estaba Pedro, ayúdenme a orar que estoy afligido. ¿Qué hizo Pedro? Se durmió. Cuando él le había dicho que ya no ayudara porque ya habían llegado por Jesús para llevárselo, como andaba armado esta joyita, pues llegó y sacó la espada y ¡tin! Le bajó la oreja al soldado e hizo quedar mal al maestro que les había enseñado que no era ojo por ojo, ni diente por diente, ni oreja por maestro. ¿Entienden? Luego traicionó a Jesús. Imagínense, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y esta roquita, esta joyita, terminó traicionando a su maestro. Luego, desilusionado, trató de rendirse y volver a ser el pescador que era antes de tener un encuentro con Jesús. Más adelante, cuando fue restaurado, ya lleno del Espíritu Santo, haciendo milagros, haciendo la obra, terminó emproblemado con Pablo, porque estaba siendo hipócrita, tratando de meter costumbres judías a los no judíos, y Pablo tuvo que llamar la atención en público. Y seguro que ocurrieron muchas más cosas en su vida que no conocemos, pero que yo sí le voy a preguntar cuando llegue al cielo clarísimo. ¿Qué otra locura hizo? Todo eso que él vivió, este hombre usado por Dios, fue porque definitivamente estaba comprometido. Y gracias a su compromiso, fue llevado a predicar el evangelio a los primeros no judíos, o sea, a los gentiles como nosotros. Fue usado por Dios para empezar a abrir la puerta del evangelio hacia una generación no judía. Y luego aparece Pablo, que también fue otra joyita. Y miren lo que dice Pablo. En Gálatas capítulo 2 versículo 9 dice, de hecho, Santiago, Pedro y Juan, ahí está Pedro, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Escuchen esto. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. Pablo se unió al combo de los imperfectos comprometidos. ¿Qué hizo Pedro? Animarlo a continuar su labor, aquella labor que todos en este momento tenemos. No necesitamos todos ser pastores, todos predicadores. Necesitamos ser todos parte del mismo cuerpo y avanzar. Todos necesitamos ser comprometidos. Yo creo que Pedro, para acabar con la discusión que sabía que se podía generar porque él fue llamado roca y sobre esa roca edificaré mi iglesia, nos dejó escrito en Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 5. Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 5. Un Pedro ya transformado, con menos del Simón que era y con más del Pedro que Dios había nombrado, que Jesús había nombrado. Dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño de hipocresía, de celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual,
pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Imagínense las palabras de Pedro. ¿No se parece al mismo Simón que les mencioné antes, no? Versículo 4 dice, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. ¿Quién es la piedra viva principal del templo? Jesús. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y el versículo 5 dice, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Ahora nos dice aquí, no es sobre mí que se va a construir la iglesia, se construye sobre piedras vivas, sobre cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Acercándonos a la piedra viva principal, que es Cristo Jesús. Y nos llama a hombres y mujeres por igual, piedras vivas, sacerdotes, hombres y mujeres por igual. El trabajo del sacerdocio siempre fue ministrar a Dios, adorar a Dios, interceder por el pueblo delante de Dios, servir a Dios sirviendo al pueblo, ofrecer ofrendas agradables a Dios. Pero ya no es a la manera del Antiguo Testamento, porque ya hubo un sacrificio suficiente y para siempre para perdonar nuestros pecados, el sacrificio de Jesús, siendo Él el sumo sacerdote. Por eso en Hebreos 4:15 dice que nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. Ese sumo sacerdote es el que nos puede a nosotros convertir en piedras vivas y sacerdocio santo. Miren, les quiero contar qué es lo que pasa cuando nosotros como piedras vivas no estamos comprometidos y decidimos estancarnos, ¿ok? En el mes de noviembre del año pasado, tuve un dolor muy fuerte como aquí a la altura de la boca del estómago y comenzó ese dolor como si tuviera, primero pensé que era hambre, pero acababa de comer, entonces dije, no es hambre, me está doliendo como, no sé, será gastritis, ¿qué será? Y de un momento a otro ese dolor empezó a aumentar y llegó al pecho. Cuando llegó al pecho, llegó un momento en que yo ya no podía hablar. Llamamos a los pastores, miren, a mi esposa llamó y miren, por favor, oren por Felipe, se encuentra mal, le está doliendo, no sé qué, y empezaron a orar y ahí me pusieron el altavoz, yo empecé a orar y llegó un momento en que era tan intenso el dolor acá en el pecho que yo ya no podía hablar. Entonces yo decía, si yo hablo me quedo sin respiración porque la única fuerza que me quedaba era como para poder respirar. Entonces, como no podía el dolor, del dolor, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Necesito ir al hospital. Y los que me conocen saben que el decir que yo quiero ir al hospital es porque realmente me siento muy mal. Yo no soy amigo del hospital, de correr para la clínica, no me gusta entrar a esos sitios, a no ser de que tenga que ir por extrema urgencia, no me gustan. Simplemente no sé que primero voy, busco a Dios y todo, pero si el Señor me dice, aquí necesitamos ayuda de los profesionales, entonces me voy para allá. Hubo un momento en que dije no más y mi esposa estaba asustada y sin embargo tomó la valentía de conducir y llevarme. Y el susto era porque al no saber qué era lo que tenía, si era el corazón o algo grave, pues recuerdo que iba en el auto y yo pensaba, Dios mío, justo, yo tengo que predicar ese domingo y yo qué voy a hacer, ¿será que salgo de esta, no salgo de esta? Tengo un compromiso, Señor, ¿qué hago? Y recuerdo que el Señor me preguntó y me decía, yo lo único que escuchaba porque ni hablaba, ¿no? Era ahí en mi reflexión interior. Yo solo escuchaba como el Señor me decía, y aún así me quiere servir. Yo le decía, ay, aunque sea lo último que haga, que lo pueda hacer, Señor, pero este dolor me está acabando. Entonces, luego llegué al hospital y arrancaron con todos los exámenes porque al ver que me estaba doliendo el pecho, de una vez me dieron prioridad, me conectaron, no sé qué, lo asociaron al corazón y empezaron a hacerme el electro y no encontraron nada, entonces empezaron a monitorear. Y luego de un rato, el dolor
comenzó a desaparecer. Yo creo que fue las oraciones del grupo de intercesión del ministerio, todos los que se unieron ayudaron a que eso empezara a disminuir y empezó a disminuir. Y cuando empezaron a hacerme exámenes y exámenes porque descartaron el corazón, me empezaron a hacer como una ecografía, ¿no? Hacia el corazón, hacia, bueno, toda la vida del corazón, de, ¿cómo se llama? Hígado, demás, todo esto. Y empezaron, y dele, me metieron en una sala y el examen duró como 1 hora. Mi esposa ya estaba como preocupada, no sabía si me estaban haciendo examen o cirugía, porque después de 1 hora, yo veía que el señor, el médico empezaba y buscaba y buscaba y buscaba, hasta que de un momento a otro dijo, por fin. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué encontró? Me dijo, es que tiene unas pequeñas piedritas en la vesícula. Y esas piedras se forman en la vesícula cuando no trabaja lo suficiente. Entonces la vesícula tiene bilis, que es líquido. Se calcificó y se convirtieron en diminutas piedritas. Y esas benditas piedritas pues quieren salir por un tubito diminuto, milimétrico y no caben. Entonces ese es el dolor que usted tiene y le ha afectado a todo eso. Ya no tiene dolor porque o se quitó el taponamiento que tenía o ya la piedrita pasó. Por eso es que ya no le duele. Y yo, ay, Dios mío. ¿Y tengo más? Sí, le quedan 2 más. Y yo, ay, no puede ser. ¿Por qué? Porque al no estar funcionando una parte del cuerpo, hizo que se crearan pequeñas piedritas. Y mi reflexión luego de haber pasado por ese quebranto de salud es cómo el estancamiento de una función, de un órgano muy pequeño, produjera piedritas que causan dolor a todo el cuerpo de Cristo. La iglesia, yo les quiero hacer una invitación a que seamos piedras vivas que Dios ha deseado que seamos, en las cuales ha depositado la confianza para cumplir nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Mira, si estás escuchando este mensaje es porque Jesús se ha confiado en ti y quiere que des mucho fruto, porque así el Dios Padre será glorificado. Él ha confiado en ti no por tu perfección, sino porque en ti sabe que mínimamente va a encontrar disposición y compromiso. El plan de Dios es que la tierra sea llena de su gloria y lo quiere hacer por medio de nosotros, su iglesia. Y si estamos unidos a Cristo, sí o sí, vamos a dar fruto. En Habacuc, capítulo 2, versículo 2 y el 14 dice, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Y un corredor no es el que se queda quieto, un corredor es el que está en constante movimiento. ¿Para qué? Para avanzar, para llegar a la meta. ¿Y la meta cuál es? Versículo 14. Así como las aguas llenan el mar, la tierra será llena o se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Miren, como seres humanos, siempre estamos buscando una motivación para hacer las cosas. Dice que los que procrastinan es porque no tienen muchas veces la motivación correcta para hacer las cosas, entonces siempre terminan aplazando. Y Dios sabe, conoce nuestra naturaleza porque pues Él nos creó. Pero iglesia, si a nosotros no nos motiva la obra de Jesús en la cruz, lo que Él sufrió, las llagas que quedaron marcadas en su cuerpo, todo el compromiso por amor que Él tuvo, por amor a nosotros, lo que aguantó y soportó para llevar a cabo el plan de Dios, para que tú y yo tengamos la oportunidad de ser piedras vivas, corredores del mensaje. No sé qué otra cosa más grande que eso nos pueda llegar a motivar. Sin embargo, esta semana aprendí que hay 3 niveles de fruto, sacado de Juan 15 que lo acabamos de leer. Y que encontramos una motivación especial en ellos. Los 3 niveles de fruto es dar fruto, más fruto y mucho fruto. Dar fruto es estar aprendiendo, asistiendo, teniendo un tiempo devocional con Él. Sí o sí, el hecho de que estemos haciendo eso, ya empezamos a dar fruto. Ese es el primer nivel. Y vamos a seguir dando el primer nivel, no podemos bajar los brazos. Cuando nos podan,
dice ahí en Juan 15, lo acabamos de ver, que los que están dando fruto deben ser podados. ¿Para qué? Para dar más fruto, segundo nivel de fruto. La poda es cuando ocurren esta serie de acontecimientos en el mundo como una pandemia, crisis, entre otras cosas de las que podamos estar viviendo, pasando o hemos vivido. Hemos perdido algo o a alguien y nos lleva a poner a prueba nuestra fe. Y dice que los que permanecen darán más fruto, los que permanecen después de la poda darán más fruto. Y el tercer nivel es mucho fruto. Dice, y aquellos que estamos dispuestos ¿a qué? A ser sus discípulos, unidos a Él, permaneciendo en Él, daremos mucho fruto. Y cuando damos mucho fruto, dice la Escritura, que podemos pedir todo lo que queramos y se nos dará. Porque todo aquel que permanece en Jesús, conectado con Él, buscando crecer, ¿va a pedir cosas incorrectas? No, va a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y les quiero volver a leer los versículos. Juan capítulo 15, 7 y 8 dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre y a eso estamos llamados. No importa si ahorita estamos dando fruto o estamos en la etapa en la que estamos dando más fruto. Dios anhela que nosotros lleguemos a dar mucho fruto y nos motiva que cuando lleguemos a dar mucho fruto podemos pedir todo lo que queramos. Y para finalizar, quiero terminar leyendo una oración de Pablo, la cual le escribió a la iglesia de Éfeso, cuando se enteró que estaban haciendo lo que estaba haciendo cada uno estaba cumpliendo su función como cuerpo de Cristo. Y estaban siendo esas piedras vivas de la iglesia y no piedritas calcificadas en el cuerpo. Y dice Efesios capítulo 15 al 23. Efesios capítulo 1, 15 al 23. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Lo recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción. ¿Para qué? Miren, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora, Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes, autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para el beneficio de la iglesia, de nosotros. Y versículo 23 termina diciendo, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Eso es lo que yo quiero orar por ustedes el día de hoy. Quiero invitarlos a que cierren sus ojos. Vamos a orar.